Todavía puedo recordar el olor a café rancio mezclado con esa alfombra gastada y cansada en la pequeña oficina trasera donde me habían encerrado, sin ventanas. Las paredes eran tan delgadas que se oía hasta el más leve susurro. Ese día, sin embargo, eso jugó a mi favor. Estaba quemando el aceite de medianoche una vez más, poniendo los toques finales a un modelo predictivo de precios en el que llevaba más de un año trabajando. Un sistema diseñado para calcular los costes de transporte teniendo en cuenta la demanda en tiempo real, las subidas del precio del combustible y los cuellos de botella en la cadena de suministro. Si funcionaba, y estaba segura de que así sería, podría ahorrar a Transporte Magnus más de 3 millones de euros al año. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, solo me sentía agotada, usada. Me levanté, estiré las piernas y salí al pasillo. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa débil proveniente detrás de la puerta cerrada del salón ejecutivo. Mi nombre se deslizó como si fuera solo otra tarea en la lista de alguien. En cuanto termine con el código, la mandamos fuera, dijo una voz que había llegado a odiar. Dean, el hijo del director general, se reía como si fuera el rey del mundo. Ya te lo prometí, cariño, añadió. En cuanto entregue ese archivo, tú entras. Promoción fácil. Me quedé paralizada. Sin darme cuenta, apreté los puños. Su novia, Laya, una becaria de marketing sin ni una pizca de habilidades en programación y con miles de seguidores en Instagram. Mientras tanto, yo había entrenado bajo el CTO, hecho dobles turnos, aprendido Python y R por mi cuenta, y ahora me descartaban como una silla rota. No podía moverme, no podía respirar. No te preocupes, añadió con una sonrisa burlona que casi podía escuchar tras la puerta. Ella es de las que piensa que la lealtad significa algo. No verá venir esto. Me alejé antes de romper algo, pero en el fondo, ya sabía que lo había visto venir semanas antes. Desde que Dean volvió de la escuela de negocios, lleno de arrogancia y términos de moda de startups, todo cambió. Las reuniones a las que antes asistía se volvieron solo para ejecutivos. Dejé de recibir copias de los memorandos. Laya empezó a ocupar mi escritorio cuando salía a almorzar, pero escucharlo decirlo en voz alta, como si fuera desechable, me dolió mucho. No lloré, no grité, planifiqué. A la mañana siguiente, llegué temprano. Copié el modelo predictivo en un disco externo seguro que guardaba bajo llave en una caja fuerte ignífuga en casa. No borré nada de mi portátil de trabajo. Quería que se sintieran seguros, que pensaran que lo tenían todo. Durante las siguientes 2 semanas, pulí el código, documenté meticulosamente cada variable, cada consulta, cada peso de Machine Learning que había ajustado a mano. Sonreí cuando Dean se acercó a mi escritorio, rebosando de encanto falso y soberbia. «¿Cómo va, Sara?», preguntó. «Va bien», respondí, tan alegre como siempre. Una noche de jueves terminé el modelo, lo subí y envié el correo. Asunto. Versión final. Pricing predictivo Alpha Q1. 0. Incluso añadí notas extra para mayor claridad, no porque me importara, sino porque eso hace que parezcas leal. A la mañana siguiente, me llamaron a la sala de conferencias de cristal, esa con demasiadas plantas y 0 alma. Dean estaba allí, flanqueado por recursos humanos. «Me temo que estamos reestructurando», dijo, como si lo hubiera practicado 1000 veces. «Tu puesto ya no encaja con nuestra visión de futuro». Lo miré directo a los ojos y sonreí. «Suerte», dije con calma. Se quedó desconcertado, casi decepcionado, como si esperara lágrimas. Me levanté, agradecí a Recursos Humanos por la oportunidad y salí con la cabeza bien alta. La luz del sol me dio en la cara al salir. Era cálida, limpia, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pensaban que habían ganado. No tenían ni idea de lo que faltaba. 2 semanas después sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. «Hola, soy Carlos de Cumplimiento. Estamos intentando localizar un módulo perdido del sistema de precios predictivos. Parece corrupto o incompleto. Por favor, devuélvanos la llamada inmediatamente». Volví a escuchar solo para oír el pánico en su voz. Me recosté, sorbí mi té y susurré para nadie. Y así comienza. El buzón sonó una tercera vez y no me cansaba de escucharlo.
Módulo perdido del sistema de precios predictivos parece estar corrupto o incompleto. Lo pausé y dejé que el silencio me envolviera. La emoción no estaba en su pánico. Estaba en la claridad. Por primera vez en años, ellos eran los que estaban en apuros. Por primera vez, yo tenía la ventaja. Lo que no sabían era que el módulo perdido, el algoritmo central que alimentaba todo el modelo, nunca se había subido a sus servidores. Lo había escrito por separado en mi portátil personal, noches enteras con música lo-fi de fondo y tazas de café vacías esparcidas por el escritorio. El corazón del sistema, la parte que valía más de 3 millones de euros, me pertenecía a mí. Lo construí fuera del horario laboral, en casa, fuera de sus firewalls y cláusulas de propiedad. Ya podía imaginar qué pasó. Dean o alguien de su equipo intentó ejecutar el modelo durante una demo, probablemente frente a grandes inversores. Pero en lugar de proyecciones suaves y simulaciones inteligentes de costos, solo obtuvieron un desastre de valores nulos y enlaces rotos. Sonreí con sarcasmo, pero no respondí de inmediato. Esperé, porque así es el poder real, no reaccionar demasiado rápido. El lunes llegaron 3 llamadas más, luego un correo del departamento financiero, otro dominio. Asunto. Urgente. Falta código en modelo de precios. Lo abrí, curioso por ver qué tan desesperados estaban. Hola Sara, espero que estés bien. Tenemos problemas para acceder a un módulo específico dentro de la herramienta de precios predictivos que desarrollaste. Si tienes un momento para ayudar, lo agradeceríamos. Es urgente y podría afectar varias reuniones clave con clientes esta semana. Me recosté y solté una risa tranquila. Urgente, dijeron. Habían vinculado el lanzamiento de este modelo a un contrato de renovación por 3 millones. Lo que no sabían era que llevaba meses leyendo sus informes trimestrales. Sabía cuánto dependían de esta herramienta para reducir costos y demostrar a los inversores que Transporte Magnus estaba listo para crecer. Sabía que Dean les había dicho a la Junta que el modelo estaba completo, revolucionario, si mal no recuerdo, y habían apostado su próxima ronda de financiación a ello. Ahora su base estaba construida sobre arena movediza. Al mediodía recibí una llamada inesperada. Margot, la gerente senior de proyectos, a quien solía respetar antes de que hiciera la vista gorda a todo lo que Dean hacía. Hola Sara, empezó, intentando sonar casual. Escucha, sé que esto puede ser incómodo, pero necesitamos tu ayuda. Hay un pequeño problema con los archivos del modelo. Algunas partes faltan o están corruptas. Solo queremos asegurarnos de que todo se transfirió correctamente. Me quedé callada un momento, luego dije, eso es extraño. Subí exactamente lo que pidieron. Sí, se apresuró a decir. Tenemos la carga, pero no funciona como esperábamos. Qué pena, respondí, pero ya no trabajo en Transporte Magnus. Hubo un breve silencio. Luego dijo lo que esperaba desde el principio. Dean había preguntado si consideraría hacer consultoría para ellos, solo un trabajo a corto plazo para arreglar el desastre. Por supuesto, prometieron pagarme justamente por mi tiempo. Esa fue la primera grieta en su arrogante fachada, la primera señal de que su exceso de confianza comenzaba a flaquear. Lo pensaré, respondí, manteniendo el tono neutral. Pero honestamente, ya tenía la decisión tomada. Más tarde esa noche, revisé mi contrato con Magnus. Cláusula 12. Propiedad intelectual. Tal como recordaba, todo lo creado durante horas de trabajo con sus equipos les pertenecía. Aún así, me aseguré de protegerme. Revisé mis registros Git, marcas de tiempo y registros de direcciones IP. Cada avance importante sucedió después de las 6:30 de la tarde. Cada actualización vino desde mi red doméstica. Tenía capturas de pantalla, copias en la nube e incluso metadatos incrustados en los archivos originales. Para estar extra segura, envié toda la estructura de archivos a mi abogado con un mensaje breve, por si intentaban reclamarlo. A la mañana siguiente, abrí LinkedIn. Una publicación que había compartido días antes, vaga pero sobre propiedad, integridad y la fuerza de alejarse, ganaba atención. Más de 800 visualizaciones. Algunos antiguos colegas la habían valorado. Un reclutador de una startup logística comentó, «Deberíamos conectar». Pero lo que más me llamó la atención fue una notificación de perfil visitado, Dean West, hijo del CEO.
Casi podía imaginarlo sudando nervioso. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Sara, por favor, estamos en problemas. Necesitamos el archivo. Llámame. Dean». Lo leí 2 veces, luego silencié el teléfono. Pensaban que podían desecharme como si fuera desechable, pero ahora aprendían por las malas. No puedes descartar al arquitecto y esperar que el edificio se mantenga. 3 días después del desesperado mensaje de Dean, un correo me detuvo a medio sorbo de café. Asunto: solicitud confidencial de reunión. Junta Directiva de Transporte Magnus. Venía de la asistente ejecutiva de Eleonora Riggs, una de las miembros más poderosas del consejo. Eleonora siempre parecía aguda, nunca perdía un detalle y nunca se repetía. El correo era breve. Señorita Carter, la señorita Riggs solicita una videollamada privada para discutir un asunto sensible respecto al sistema de precios predictivos. Por favor, confirme su disponibilidad a la brevedad. Esta conversación será confidencial salvo que se indique lo contrario. Miré la pantalla un minuto entero. Así que ahora la Junta quería hablar. No recursos humanos. No Dean. Ni siquiera su becaria sobrevalorada. La Junta en persona. Escribí a mi abogado. Acabo de recibir una solicitud de llamada de la Junta de Transporte Magnus. ¿La tomo? Su respuesta fue instantánea. Sí, pero graba la llamada y no te comprometas aún. Al mediodía estaba en la videollamada, vestida con una blusa impecable, maquillaje sutil y una sonrisa controlada. Apareció Eleonora Riggs en pantalla, con el cabello gris recogido en un moño apretado. El fondo era austero, una pared negra con el escudo de la empresa apenas visible en la esquina. «Señorita Carter», comenzó, calma y precisa, «gracias por su tiempo». «Por supuesto», respondí. Estaba interesada en escucharla. Omitió cualquier saludo formal. Nos han informado que la herramienta de precios predictivos que su equipo desarrolló no funciona. El módulo principal parece estar perdido o inaccesible. Asentí. Es lamentable. Su mirada se agudizó. Dean West, su exgerente, nos aseguró que el sistema estaba completo antes de su salida. Dejé la frase colgada un momento. Entregué todo lo acordado cuando terminó mi contrato, dije. Pero si algo no funciona, no lo sé. No trabajo en la empresa desde que me despidieron. ¿Despidieron su contrato?, repitió, pausando para pensar. A pesar de su papel clave en el desarrollo de una herramienta vital para nuestra próxima fase de inversión. Pude notar que lo estaba conectando todo. Me informaron que la empresa estaba reestructurando, dije, que mi puesto ya no encajaba con la dirección de Magnus. Eleonora suspiró. Luego vino la pregunta que esperaba. ¿Aún tiene acceso al módulo principal? No sonreí, pero tampoco me inmuté. Creé el módulo en mi tiempo libre, usando mi propio equipo. Dije con cuidado. Documenté todo. Todos los registros, marcas de tiempo e historiales de versiones lo prueban. ¿Consideraría ayudar a Magnus a recuperar el archivo? Ese era el baile. Me necesitaban, pero no estaban listos para admitirlo. Estoy abierta a conversaciones, respondí, siempre que se manejen profesional y justamente. Entendido, dijo. Nos pondremos en contacto. La llamada terminó abruptamente, pero pude sentir el cambio en el ambiente. Al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Jeremy Quintana, el CFO interino de Magnus, un tipo de números, con menos ego y más desesperación. «Sara», dijo sin presentación, «no voy a perder tu tiempo. Estamos perdiendo dinero rápido. El contrato de la costa este que presentamos el último trimestre está al borde del colapso. Esperaban entregables, resultados. En cambio, recibieron una interfaz a medio romper que ni siquiera puede generar pronósticos de costos». Me quedé callada. Estamos enfrentando posibles penalizaciones por incumplimiento si esto no se arregla. Legal ya está involucrado. Y Dean, suspiró. Dean no lo está manejando bien. Casi dije, bien, pero me quedé en silencio. Oí que aún podrías tener acceso a las partes faltantes, dijo con cuidado. Si estás dispuesta a venir, aunque sea por poco tiempo, hay compensación. Miré la copa de vino que no había tocado la noche anterior. Pensé en esas noches tarde, trabajando hasta las 2, construyendo ese módulo. La humillación silenciosa de ser despedida para dejar espacio a la novia de otro.
Miré la pantalla y dije, consideraría un acuerdo de licencia, pero tendría que pasar por mi abogado. Ya no trabajo gratis. Hubo una pausa, luego la respuesta. Por favor, envíe sus condiciones. Lo hice. Con la ayuda de mi abogado, redactamos una propuesta de licencia. Tarifa de mercado más pago retroactivo por trabajo ya realizado. Pero añadí algo audaz, una cláusula de atribución. Cualquier uso futuro del módulo debe acreditar a Carter Sistemas como desarrollador original. Mi nombre no sería borrado. Esa tarde, la junta se reunió a puerta cerrada. Dean no fue invitado. Surgieron rumores de que Eleonora Riggs ordenó una auditoría de decisiones ejecutivas recientes sobre personal y proyectos. Más tarde, esa noche, recibí un último mensaje. Sara, la he cagado. Por favor, hablemos. Dean. Lo miré un momento y lo borré. Su oportunidad se había acabado. Al final de la semana, Transporte Magnus pasó de caótico silencioso a un desastre público. Logística Langford, su mayor cliente de la costa este, pidió una llamada urgente de revisión. No querían excusas, disculpas o promesas vagas. Exigían una demostración. Y exigían hablar directamente con la arquitecta original del modelo de precios. Cuando ese correo llegó a la sala de juntas de Magnus, cayó como un trueno. Al menos, eso me contó un viejo colega que aún estaba en la empresa, enviándome actualizaciones por mensajes cifrados. La escena fue un caos total. Dean intentó salir del paso con engaños, insistiendo en que la tecnología estaba operativa y que una nueva versión estaba en camino. Pero Langford no se dejó engañar. Ya habían detectado las fallas. Habían intentado ejecutar el modelo, o lo que quedaba de él, y los resultados fueron ridículos. Puntos de datos borrados, bucles lógicos rotos, categorías enteras de carga faltando en el análisis. Magnus prometió ganancias en eficiencia, pero entregó retrasos y una demanda inminente. Esa misma tarde, recibí una solicitud formal de Mónica Greer, directora de tecnología de Langford. Entendemos que usted fue la creadora original del algoritmo principal, decía su mensaje. ¿Estaría dispuesta a una consulta privada? Queremos entender qué salió mal y cómo arreglarlo. Esto ya no era solo venganza, ahora era salvar una reputación. Acepté. A la mañana siguiente nos reunimos virtualmente. Mónica fue directa, aguda y refrescantemente sin rodeos. En minutos preguntó, dígame honestamente, ¿se puede arreglar el sistema sin su participación? Ni lo dudé. No sin reconstruir partes importantes desde cero, y lo que queda es frágil, en el mejor de los casos. Se recostó y asintió despacio. Eso temía. ¿Y qué hay de la propiedad? Tengo el código fuente original, dije con sencillez. Todo se desarrolló en mi equipo, fuera del horario laboral. Mi abogado tiene toda la documentación. Estoy dispuesta a licenciar la herramienta, pero no la entrego gratis. Ella sonrió levemente. Bien, porque no buscamos gratis, buscamos funcional. Más tarde ese día, Langford dio un ultimátum a Magnus. Otorgarían una prórroga de 2 semanas solo si la arquitecta original, yo, era llamada para supervisar la finalización y despliegue del modelo. Si no, rescindirían todo el contrato y harían pública la infracción. Esa noche, Eleonora Riggs me llamó de nuevo, sin asistente esta vez. Señorita Carter, dijo, voz fría y controlada. Quiero disculparme formalmente en nombre de la Junta. No dije nada, solo esperé. Fue despedida en circunstancias que parecen motivadas políticamente y estratégicamente imprudentes. Suspiré con alivio. Estamos revisando decisiones de personal tomadas por el señor West y otros, continuó. Pero mientras tanto, la Junta acepta sus términos de licencia. También queremos discutir un rol de liderazgo transitorio. Levanté una ceja. ¿Liderazgo? Sí, confirmó. Langford solicitó específicamente su supervisión. La Junta está de acuerdo. Queremos que regrese como directora de sistemas predictivos, reportando directamente al comité ejecutivo, sin intervención de Dean West. La oferta era tentadora, no porque necesitara un título, sino porque por fin me reconocían. Aún así, no iba a volver ciega. Necesito control creativo total, dije. Mi propio equipo, mi propio calendario de proyectos, sin interferencias, y la cláusula de atribución debe mantenerse. De acuerdo, dijo sin vacilar. ¿Y Dean? Fuera. ¿O me voy yo?
Hubo una pausa. Luego dijo, «Entendido». 2 días después, fue oficial. Magnus emitió un comunicado dándome la bienvenida para supervisar la fase 2 del modelo predictivo. Pero tras bambalinas, algo más grande se estaba gestando. La Junta lanzó una investigación interna sobre la mala gestión del proyecto. Las auditorías descubrieron un desastre, presupuestos inflados, fondos discrecionales mal usados y correos que revelaban que Dean había prometido mi trabajo a su novia meses antes de despedirme. Un mensaje filtrado a la Junta decía, «Solo déjenla terminar el algoritmo, luego la echamos. Laya puede hacer sombra una semana, lo aprenderá». La arrogancia era impresionante, y ahora se desmoronaba. Recursos Humanos empezó a entrevistar empleados. Dean dejó de aparecer en la oficina. Mientras tanto, yo volví a ese edificio con la cabeza alta, portátil en la bolsa y mi nombre en la puerta del nuevo despacho. Al principio, nadie dijo nada, solo asentimientos silenciosos y miradas evasivas. Algunos susurraban, «Buena suerte» desde lejos, gente que me había visto irse y ahora presenciaba mi regreso. Pero esto ya no era suerte, era justicia. Al final de mi primera semana, quedó claro que el daño era más profundo de lo que alguien admitía. No solo estaba arreglando código roto, lo estaba desenterrando, quitando parches improvisados, funciones sobrescritas y nombres de variables confusos como una analista forense en una escena del crimen digital. Con cada descubrimiento, una cosa se volvió dolorosamente clara. Dean no solo me despidió, intentó borrarme. Él y Laya habían destrozado la arquitectura que construí, reemplazando módulos críticos con scripts de atajo sacados de librerías de terceros. Sin redundancias, sin protecciones, sin documentación. Peor aún, alguien manipuló los registros del proyecto, intentando hacer parecer que Laya contribuyó al algoritmo. Pero el código no miente. Deja huellas, en estructura, ritmo, convenciones de nombres, y las mías estaban por todas partes. Los ingenieros empezaron a pasar por mi oficina, algunos curiosos, otros silenciosos. Una tarde, Miguel, un desarrollador senior de otra división, entró, cerró la puerta y se sentó sin decir palabra. Se veía alterado. «Necesitas saber algo», dijo finalmente. «Dean nos dijo que no te habláramos, que eras tóxica, que habías robado trabajo propietario». El estómago se me tensó, pero me mantuve en silencio. Miguel siguió. «No lo creí, pero tenía miedo. Tengo un hijo, una hipoteca, y Dean hizo desaparecer a gente». Asentí despacio. Luego dijo, «Pero yo guardé copias de seguridad, de la rama original que lideraste, antes de que la tocaran. Tengo todo, el historial real de archivos con tu nombre en cada commit». Sacó un USB y lo deslizó por el escritorio. Lo miré como si fuera un arma cargada, porque, en cierto modo, lo era. Ese mismo día, Eleonora Riggs convocó otra reunión urgente de la Junta. La auditoría interna había descubierto pruebas contundentes, no solo sobre mi despido, sino sobre toda la conducta de Dean. Había aprobado gastos para viajes de formación de Laya, que en realidad eran fines de semana en Napa. Autorizó bonos de contratación para becarios que nunca aparecieron. Lo peor, mintió a la Junta sobre la preparación del modelo, sabiendo perfectamente que no funcionaba. A las 5:14 de la tarde salió un correo para todo el personal. Asunto: actualización de transición de liderazgo. Querido equipo, con efecto inmediato, Dean West ya no forma parte de la empresa. Le agradecemos por su servicio y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Clásico lenguaje corporativo. Pero tras puertas cerradas me dijeron que las palabras fueron más duras: negligencia grave, abuso de poder, incumplimiento fiduciario. Su padre, el CEO, intentó protegerlo semanas, pero la evidencia era abrumadora. Cuando Dean fue escoltado fuera del edificio, ya no parecía el arrogante e intocable heredero que conocí. Y Laya desapareció silenciosamente del portal de empleados esa misma noche, sin correo de despedida, sin explicación. Simplemente se fue. Debería haberme sentido triunfante. En cierto modo, lo hice. Pero el momento que realmente me impactó no fue dramático en absoluto. Ocurrió una noche, sola en mi oficina, revisando el modelo recién refactorizado. Presioné «Ejecutar»
Y por primera vez en meses, el panel mostró proyecciones limpias y perfectas, sin errores, sin fallos, solo lógica suave y elegante. Mi lógica. Reclinada en mi silla, sentí un cambio profundo en el pecho. Paz. No solo porque había demostrado que estaban equivocados, sino porque me había demostrado que yo tenía razón. Todas esas noches en las que dudé de mí misma, pensando que era paranoica, que exageraba, que no valía, en realidad había visto la verdad, solo que no estaba lista para actuar hasta que me obligaron. A la mañana siguiente, me reuní con Eleonora para entregar la versión final y funcional del modelo. «Esto es brillante», dijo, escaneando los números. «Langford va a duplicar su pedido». «Me alegra oír eso», respondí. «Pero después de este trimestre, renuncio». Ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Puedo preguntar por qué?» Sonreí. «Porque hice lo que vine a hacer. Arreglé lo que estaba roto. Ahora es hora de construir algo nuevo, en mis términos». Asintió pensativa. «¿Y qué será eso?» «Voy a empezar mi propia empresa», le dije. «Consultoría, diseño de sistemas, mentoría. Hay mucha gente como yo por ahí, subestimada, ignorada, infravalorada. Quiero ayudarlos a crecer». 2 semanas después, salí de Magnus por última vez, sin caja de cartón, sin escolta de recursos humanos. Solo el clic firme de mis tacones sobre el suelo y el pesado y satisfactorio peso del cierre asentándose en mis hombros. Afuera, el sol calentaba mi cara. Le di la vuelta a mi teléfono en la mano. 1 docena de nuevas notificaciones. Felicitaciones, solicitudes de prensa, consultas de clientes. Había anunciado el lanzamiento de Carter Sistemas y la respuesta ya era abrumadora. Encabezando la lista, un mensaje de Mónica Greer. «Langford quiere que seas nuestra asesora principal de sistemas. Construyamos el futuro». Sonreí para mí misma. Pensaban que me habían borrado, pero yo no era solo una línea de código en su sistema. Era la arquitecta del mío propio, y acababa de entrar en funcionamiento.